Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder. Ya saben, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en su capítulo número 28. Creo que ya nos conocen, pero si esta es la primera vez, no se olviden de seguirnos, de activar la campanita y si les gusta, de recomendarnos. Todo es tensión en La Libertad Avanza después de que aparecieran audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad hablando de coimas en el corazón del poder libertario, una causa judicial voluminosa en construcción, desconcierto oficial y figuras políticas cada vez más complicadas. ¿Cuál es la estrategia de la Casa Rosada? ¿Y qué dicen las primeras encuestas sobre el tema? Y como si le faltaban dolores de cabeza a Javier Milei, hubo otro duro golpe por parte del Congreso. Finalmente se activó de manera formal la comisión investigadora del criptoescándalo Libra. Mientras tanto avanza la campaña para las elecciones de la provincia de Buenos Aires y para las nacionales, obvio, atravesadas por los problemas de gobernabilidad, las turbulencias económicas y financieras y los escándalos de presunta corrupción. ¿Puede haber más volatilidad de acá a fin de año? Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. Este mes en La Cardeus pagas una línea y te llevas la superior. Ahorrá hasta un 60%, pagan 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Y ustedes saben que lo vengo diciendo. Desde hace ya varios meses, por lo menos un trimestre, se viene gestando poco a poco una crisis de gobernabilidad en la República Argentina que se vio sobre todo en el Congreso con estos temas muy sensibles para el oficialismo que terminaron avanzando sin problemas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores pese a las advertencias oficiales de que su aprobación puede complicar el superávit fiscal del que tanto hace gala el gobierno. Ya vamos a repasar en qué estado está el vínculo entre La Libertad Avanza y el Palacio Legislativo Nacional, pero hoy estamos obligados a empezar por otro capítulo de la crisis de gobernabilidad y que tiene que ver con el escándalo por presunta corrupción en el área de la Agencia Nacional de Discapacidad. La semana pasada algo les había ya adelantado, pero en los últimos días hubo infinitas novedades. Solo por las dudas, por si hay alguien que vive en Marte, creo que vale la pena un pequeño repaso de esta controversia tan grande que se armó alrededor de la filtración de audios de Diego Spanuolo, que era el titular de la Andis, donde hace referencia a un supuesto esquema de coimas por parte de droguerías, una particularmente, ahora la vamos a mencionar, en la compra de medicamentos carísimos por parte del Estado, que generarían entonces dinero espurio que iría a parar a las manos de Lule Menem y de su jefa, Karina Milei. Solo por las dudas, apenas un fragmento de esos audios que tanto dieron vuelta por todos lados en los últimos días. Y ahí va el audio Spanuolo. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Voy y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, ¿vos estás bien? Y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Esto lo hacen de ratas, o sea, es un jefito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Y medio palo para arriba de medicamentos por mes. El desconcierto oficial se entendió en las primeras horas después de destapado este escándalo, porque lo que hizo La Libertad Avanza, al menos como una primera reacción, fue publicar un comunicado muy lavado que decía, frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en el año electoral, el presidente de la Nación ha decidido de manera preventiva la remoción del cargo del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spanuolo. No mucho más, no había referencia a las acusaciones de sobornos, ni se negaba la veracidad de los audios. Les digo más, en esas primeras horas del escándalo creciente, el gobierno le pidió al abogado Santiago Viola que se comunicara con Spanuolo para ofrecerle representación legal, cosa que Spanuolo rechazó. Claro, esto hizo, o puedo decir hace, temer que Spanuolo se convierta en una suerte de arrepentido colaborador de la justicia y que pueda contar cosas que eventualmente
realmente al oficialismo no le convenga. Bueno, mientras la Casa Rosada intentaba entender cómo proceder ante esta polémica que inundaba todos los medios de comunicación de la República Argentina y todos los pasillos del poder, arrancó una investigación judicial formal. Fue el abogado Gregorio Dalbón, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, el primero que presentó una denuncia judicial sobre esos audios que empezaron a circular con tanta fuerza, y esa investigación judicial por sorteo en Comodoro Pi cayó en las manos del juez federal Sebastián Casanelo, que derivó la investigación en el fiscal federal Franco Picardi. Y lo que sorprendió, teniendo en cuenta los tiempos de la justicia argentina, es que rápidamente se autorizaron 14 allanamientos en este expediente que terminaron con el secuestro del celular del propio Diego Spagnolo, con el secuestro del celular y el allanamiento de la vivienda de Daniel Garbellini, acuérdense de este nombre, ex director nacional de acceso a los servicios de salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el señalado por Spagnolo como el nexo entre las coimas y la Casa Rosada. Y otros nombres y un apellido que tienen que recordar: se allanaron las viviendas y se secuestraron los celulares de Jonathan y Emanuel Kovalipker, los dueños de la droguería suizo-argentina. Hay detalles de película, porque Jonathan Kovalipker logró irse en su auto antes de la llegada de la fuerza de seguridad al barrio La Isla de Nordelta, y por eso la justicia sospecha que alguien lo ayudó a irse al menos en esas horas, aunque después se terminó presentando ante la justicia y entregando su celular. Por su parte, su hermano, Emanuel, fue encontrado por la policía en Nordelta intentando abandonar el lugar, también en su auto, con un detalle extraño: tenía en la guantera su pasaporte. En su casa, en su poder, se encontraron sobres con $266.000 en total y 7 millones de pesos en efectivo. Toda esa guita estaba repartida con anotaciones y banditas elásticas. Todo, por supuesto, muy sospechoso. ¿Cuál es la presunción, o al menos eso se desprende de los audios filtrados de Diego Spagnolo? Que la droguería suizo-argentina, la de los hermanos Kovalipker, pagaba sumas millonarias de hasta el 8% de contratos realmente muy caros por medicamentos de alta complejidad muy costosos que terminaban vía Daniel Garbellini en las manos de Lule Menem y de Karina Milei. Claro, el hecho de que haya sido Diego Spagnolo el que le contaba a un interlocutor misterioso los detalles de esta supuesta operatoria puso los pelos de punta a La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque hasta acá Spagnolo era una persona muy cercana a Javier Milei. De hecho, es el funcionario que más visitó la quinta presidencial de Olivos, al menos entre enero de 2024 y marzo de 2025. Últimos datos disponibles de esos ingresos gracias a distintos pedidos de acceso a la información. Hay al menos 38 visitas registradas a la residencia presidencial, y de hecho el ex titular de la Agencia de Discapacidad formaba parte de ese grupo de amigos, funcionarios, economistas cercanos al presidente que se encontraban los domingos ahí en Olivos a escuchar ópera. La primera reacción del oficialismo fue, después de mucho desconcierto y dudas, desconocer la veracidad de los audios de Diego Spagnolo. Y pese a la cercanía evidente, innegable, obvia de Javier Milei con el involucrado en este escándalo, en las últimas horas el propio presidente dijo que es todo mentira. No va a llegar, a ver, Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Presidente. Spagnolo, se refiere a Spagnolo. En su visita al Congreso para desarrollar su informe de gestión, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, desarrolló con un poco más de detalle la estrategia oficial de defensa del oficialismo. Básicamente dicen, es una operación política. Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una ley de emergencia en discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón.
El accionar de un pequeño grupo de personas que en esta nueva Argentina ya no tiene lugar. Una vez más, responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos. Y estas palabras del jefe de gabinete en el Congreso nos lleva a preguntarnos ¿de dónde salieron esos audios? Porque recordemos, no están negando que los audios sean verdad, que sea la voz de Diego Spagnuolo. Creo que ya a este punto eso es innegable. Lo que niega el oficialismo hasta aquí, y tendrá que probar la justicia, es la veracidad del contenido de los audios. Bueno, les traigo data de los pasillos del poder. La Libertad Avanza cree que esta filtración está directamente vinculada a Marcela Pagano, que hasta acá era una diputada libertaria que en las últimas semanas se abrió del bloque oficial, formó su propio bloque que se llama Coherencia, y dicen a su vez que ella tiene una pareja que se llama Franco Bindi y que en su condición de abogado se habría juntado con Diego Spagnuolo y lo habría grabado con audios y tal vez videos cuando el ex titular de Andis estaba buscando representación legal porque tenía miedo que este supuesto esquema de corrupción se le viniera encima. Sí, ya sé, es una novela. Pude preguntarle a la propia Marcela Pagano si tiene algo que ver y bueno, lo niega rotundamente. Si tenés algo que ver y si no tenés algo que ver, ¿por qué sentís que te señalan tan directamente a vos? Porque está convencido el gobierno de que esto viene de este lado. Yo creo que el gobierno está tratando de tapar, porque falta muy poco tiempo para las elecciones, una interna feroz que tiene, de la cual yo, si querés, ahora te desarrollo y cuento. Yo ya no tengo ninguna obligación para con ellos de estar en silencio. Yo pongo a disposición mi teléfono celular, que lo tienen, ustedes saben que lo tiene mucha gente porque es el mismo que yo utilizaba cuando era periodista. Lo pongo a disposición de la justicia. Yo no borré ningún chat, no borré ningún registro de llamada. Tengo a disposición mi celular para cualquier tipo de peritaje. Y yo invito y desafío a los Menem a que vayamos juntos y hagamos lo mismo. Presentemos nuestros celulares en la justicia. Más allá de las palabras de Marcela Pagano y las referencias a Lule Menem y también a su primo Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, lo cierto es que todavía es un verdadero misterio de dónde salieron los audios de la discordia. El oficialismo, de todas maneras, tiene que todavía explicar como mínimo su vínculo con la droguería, Suizo-Argentina Sociedad Anónima, porque es una empresa que multiplicó sus negocios con el Estado en el último año, es decir, en la gestión libertaria. Escuchen bien, según una investigación del diario La Nación, pasó de firmar contratos por 3.898 millones de pesos en 2024 a 108.299 millones solo en lo que va de 2025. Es decir, para los fanáticas de los números, que se dio un salto en los contratos del 2.678%. Otro dato realmente muy, pero muy extraño. Y bueno, y mientras esto sucede, Javier Milei y todo su equipo de campaña tienen que salir a recorrer el conurbano bonaerense para las elecciones de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre. Y mientras deciden, por ejemplo, si como un gesto de autoridad y de transparencia y de que les importa este tema, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Agencia de la Discordia básicamente, pueda dejar de ser un organismo descentralizado para estar directamente bajo el control del Ministerio de Salud para la aprobación de contratos, de licitaciones, de políticas públicas también dirigidas a la discapacidad. Mientras todo eso está en la mesa de decisiones, lo cierto es que hay mucha incomodidad oficial justo en la previa de dos votaciones tan relevantes. De hecho, los candidatos nacionales y bonaerenses casi no están hablando con la prensa y se refugian en actividades privadas. Y hay figuras de mucho peso político como José Luis Espert, que es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que están en silencio. ¿Por qué? Porque justamente fue él el que acercó a Diego Spagnuolo a Javier Milei. Un embrollo tremendo. Y todo eso pasa mientras está cuestionada ni más ni menos que la figura de Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y la figura claramente central en la vida del presidente. Será por eso que con todos los embates que viene recibiendo y mientras las sospechas se cierran sobre la cabeza del jefe, Javier Milei la presentó en un acto partidario en Junín de esta manera. Pero una gran ovación ahora, ¿no? También quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea
Sí, una presentación rimbombante y un pedido de ovación para claramente defender a la funcionaria más importante que tiene este gobierno, por supuesto, después del propio presidente. En ese acto, Javier Milei, dicho sea de paso, tuvo un furcio bastante extraño. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Bueno, mejor no aclarar más, que en este caso oscurece. Te estarás preguntando, y lo había prometido, ¿qué dicen las encuestas sobre la actualidad del oficialismo y también particularmente sobre este caso puntual? Bueno, una mala noticia para el gobierno tiene que ver con que el famoso índice de confianza al consumidor que elabora mes a mes y desde hace muchísimos años el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela marcó que la confianza en Javier Milei y su gestión bajó 13,87%, casi 14% intermensual en el mes de agosto y registró así su peor valor desde septiembre de 2024. Algo llamativo, una señal de alarma quizás, es que este índice de confianza cayó más en los hogares de menores ingresos, 18,33% mensual, que en los hogares de ingresos más altos, donde igual la caída fue fuerte, 10,27% mensual. En paralelo hay un informe que circuló en el círculo rojo de la consultora Poliarquía, que es muy escuchada en el mercado, en el sector financiero, que da cuenta que en la previa del escándalo de las coimas, el apoyo a Javier Milei y su gestión está en su punto más bajo desde que es presidente, y que su respaldo cayó 11 puntos desde enero de este 2025, mientras que la percepción de que gobierna solo para algunos sectores tocó su pico más alto. Eso piensa casi el 60% de los argentinos. Y acá me voy a los datos específicos de las primeras encuestas que sí midieron el impacto del caso de las coimas. Escuchen bien, 8 de cada 10 personas creen que el presidente tiene que dar explicaciones detalladas sobre el escándalo de corrupción que golpea a su gobierno. Esto lo marcó la última encuesta de la consultora Management and Fit en un relevamiento que hizo a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, es decir, un estudio nacional. Un informe que revela también, y este es un dato preocupante para el oficialismo, que es altísimo el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre este asunto. El 94,5% dijo estar al tanto de este presunto esquema de sobornos dentro de la Libertad Avanza, y una amplia mayoría, 73,2%, considera que se trata de un hecho grave. Pero atención a esto que dice Management and Fit también. El 26,8% de los encuestados dicen que toda la gestión política nacional tiene responsabilidad en este caso, y un 24,5% responsabiliza directamente a Karina Milei, y hay un 56,1% de la gente que afirma que el caso redujo su confianza en el gobierno del presidente, frente a un 42,8% que sostiene que su visión no se modificó. Una buena para el gobierno, quiero ser justo y lo quiero destacar, pese a la magnitud del escándalo, este sondeo señala que el 82,6% no cambiaría su voto en las próximas elecciones legislativas. Es verdad que el hecho de que haya casi 20% que sí cambiaría sus preferencias es otra luz roja que se prende, y un dato a seguir de cerca para ver si este número baja o sube en la consideración general. Y ya que estamos hablando de escándalos, quiero hacer una referencia obligada al Congreso Nacional, como había prometido. Recuerden que hasta acá la Casa Rosada, yo lo vengo marcando, no aprobó ninguna ley propia y que viene recibiendo varios puñetazos por parte del Senado, que por ejemplo aprobó la ley del presupuesto en las universidades y la emergencia pediátrica en los hospitales de todo el país. O ni hablar la Cámara de Diputados, que volteó el veto a la emergencia en discapacidad, y que si bien sostuvo el veto al aumento de los jubilados y dejó en el tintero para tratar más adelante el veto a la moratoria previsional, sí aprobó también la puesta en marcha de la comisión investigadora del criptoescándalo Libra. Acá quiero ir al otro gran escándalo de la gestión libertaria, al menos en estos últimos meses. La oposición ya logró reactivar en las últimas horas esta comisión y de hecho eligió a su presidente, que es el legislador de la coalición cívica, Maximiliano
Luciano Ferraro. Va a encabezar este organismo que busca determinar la responsabilidad de Javier Milei en la promoción de la criptomoneda Libra. Cuando se aprobó que finalmente esta comisión empiece a investigar, los diputados de la Libertad Avanza y del PRO, presumiblemente esto era de sospechar, se fueron y mostraron su disconformidad. Recordemos que esta comisión se creó el 8 de abril, pero que venía trabada porque por empate de miembros entre el oficialismo y la oposición no se definía quién iba a ser el presidente, cosa que ahora se destrabó. Se acordó que la investigadora se va a reunir todos los martes a las 4 de la tarde y en la primera reunión se va a establecer un reglamento y qué citaciones se va a hacer a diferentes funcionarios. Quedó establecido además que la comisión investigadora va a tener un plazo hasta el 10 de noviembre de 2025 para la producción de informes, dictámenes y conclusiones. Después de esa fecha y dentro de los 10 días corridos va a tener que elevar un informe final a la Cámara de Diputados. No es vinculante con la justicia, es decir, aún si lo encuentran culpable a Javier Milei, no implica que la justicia haga demasiado, pero la presión social de un informe de una comisión investigadora con miembros de todos los colores políticos, por supuesto, va a hacer sentir su rigor. Y hablando del Congreso, una novedad de las últimas horas, el gobierno confirmó que va a enviar justamente al Palacio Legislativo el proyecto para sancionar a funcionarios que incumplan el déficit cero. Fue Manuel Adorni, el vocero presidencial, el que difundió los detalles. Sostuvo que la iniciativa busca que quienes atenten contra la estabilidad fiscal sean castigados con todo el peso de la ley. Esto es lo más polémico, porque el proyecto de ley provee que se incorporarán figuras delictivas específicas en el Código Penal. Veremos si avanza teniendo en cuenta lo que les dije al principio. Hasta acá Javier Milei, y probablemente se mantenga esta situación hasta que se renueve el Congreso el 10 de diciembre, no logró meter una sola ley. Y no hay excusa para pasar a nuestro siguiente tema, y justamente eso les quiero marcar. Podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso este segmento de Los Pasillos del Poder lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorro, sí, hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Bueno, me guardé unos últimos minutos para hablar de las elecciones. Recuerden, ya me voy a volver a meter con eso, que renovamos el Congreso el 26 de octubre con el debut de la boleta única de papel que vamos a tener que aprender a usar todos. Insisto, ya voy a regresar sobre este asunto, pero las elecciones que están a la vuelta de la esquina son las del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires para renovar la legislatura. Parece poco, pero al tratarse del territorio más importante de la República Argentina, el que tiene el 37% del padrón electoral, obviamente nos hace hacer referencia a una contienda electoral realmente bisagra. Bueno, con todos los problemas que les vengo contando, sobre todo en esta última semana para el oficialismo, avanzó la campaña bonaerense y la Libertad Avanza justamente hizo el esfuerzo de hacer como si nada hubiera sucedido y por eso mantuvo todos los actos que tenía programados. Quizás toda la atención se la llevó la caravana de Javier Milei y algunos de sus funcionarios o candidatos más cercanos en Lomas de Zamora, en la famosa tercera sección electoral de la que tanto hemos hablado, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Ya había estado el presidente en La Plata, después en Junín y finalmente en este lugar con esta caravana que venía bien en el sur del conurbano bonaerense, pero que terminó abruptamente en el medio de incidentes muy graves, que provocaron algunos intrusos raramente infiltrados entre la militancia de la Libertad Avanza que venía vitoreando a Javier Milei. En esa caravana, arriba de una camioneta, estaba el presidente, estaba su hermana Karina, estaba José Luis Espert, estaba Sebastián Pareja, y cuando pasaban particularmente por la avenida Hipólito Yrigoyen y La Prida, empezaron a volar piedrazos. Justo en esa esquina, en pocos segundos, fue todo realmente muy rápido, había un volquete con escombros, increíble. Tuvieron que evacuar al presidente y el propio José Luis Espert terminó arriba de una moto de un militante que lo sacó de la zona. Esto decía justamente el candidato de la Libertad Avanza. No tengo pruebas,
pero no tengo dudas que sin duda el impresentable Otermin, maldito kirchnerista, ha estado detrás de esto, porque la violencia así muy cortita que sufrimos, porque enseguida la custodia presidencial ajustó las tuercas, fue muy muy fuerte de parte de un muy reducido grupo de personas. Debo decir que el grueso de la gente, el 90% de la gente, estaba con nosotros, estaba feliz de que nosotros estuviéramos con ellos, estaba feliz de ver al presidente. Un grupo de violentos, lamentablemente, tiñó este acto, y por seguridad del presidente de la Nación y de la presidenta del Partido de la Libertad Avanza, obviamente se terminó la caravana. Y al oficialismo le respondió Federico Otermin, el intendente de Lomas de Zamora, peronista muy cercano a Máximo Kirchner. Condenó lo sucedido, pero de una forma rara. No sé si lo quiero plantear directamente en esos términos, pero es algo raro que no se hizo nunca, qué sé yo. A Macri le ha ido muy bien en elecciones y no hizo algo de esta naturaleza, porque también tiene que ver con los contextos adecuados para hacer un acto, una actividad. Yo puedo ir a un teatro, un club, un lugar donde vos invites a la gente que tenga ganas de escucharte, de compartir, sin ánimo de polemizar, porque no quiero que se empañe el repudio a cualquier hecho de violencia, pero tiene que haber una toma de nota también de que hay mucha gente que está enojada por un montón de situaciones, porque después me decía algún colega, ustedes no, porque dijeron que fueron a Junín y a Lomas porque las encuestas les dan mal. Bueno, si eso es así, entonces si saben que alguna encuesta le da mal, es porque entonces tienen un conocimiento de que evidentemente el respaldo no es mayoritario. Bueno, sobre este escándalo, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, dijo ya tener identificados algunos de los manifestantes que atacaron al presidente, y de hecho ya presentó una denuncia judicial contra ellos. Dijo que había barra bravas, que había concejales y hasta funcionarios justamente de Federico Otermin. A uno que mencionó, al menos presente en esa zona de la Bataola, es el secretario de Seguridad de Lomas, Jorge Boni. También habría estado, siempre según las afirmaciones de Patricia Bullrich, el concejal peronista cercano a Otermin, Claudio Morel. Ya conocen mi línea. No importa quién votes, no importa qué te parezca, cada oficialismo que gobierne la República Argentina, la violencia nunca debería ser una opción, incluso si los que tenés adelante también son violentos. Por el lado del peronismo, y siempre hablando de la campaña en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof está peleándole todo lo posible a Javier Milei con el telón de fondo del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, y habla cada vez que puede de discapacidad y de la situación de los jubilados. Eso sí, cuando faltan pocos días para la votación, sorprendió un acto de Máximo Kirchner junto con Mayra Mendoza, justamente en Quilmes, donde Máximo le termina haciendo un reclamo al propio Axel Kicillof, pese a que van juntos en estas elecciones bonaerenses. Escúchalo. En un acto me decían, hicimos de la ciudad de La Plata, qué linda que está la ciudad de La Plata, ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata. Me va a encantar, Quilmes lo necesita. Fuerte, ¿no? Bueno, Axel Kicillof no quiso responder a estas palabras porque, entiendo, no quiere agrandar la interna que flaco favor le hace al peronismo, más cuando estamos a pocas semanas de votar. Dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene que poner todo en la cancha, y por eso sigue defendiendo las candidaturas testimoniales, es decir, poner en la boleta a figuras políticas relevantes que finalmente no van a asumir sus bancas en la legislatura bonaerense. Esta semana pude entrevistar largo y tendido al gobernador de la provincia de Buenos Aires y decirle en la cara que las testimoniales no me parecen el camino correcto. En su respuesta terminó dando un dato que no conocíamos. Casi, él también es candidato testimonial. Te tiro de las candidaturas testimoniales. A mí no me gusta nada. ¿A vos? A mí no me gusta nada, y creo que hay mucha gente que no le gusta nada. Si es que son testimoniales, porque también es verdad que llamamos a muchos que dicen yo voy a asumir. ¿Eso qué es? ¿Es un artilugio? ¿Es la necesidad? No, mira, a mí me parece que es un gobierno que tiene como modalidad insultar a las instituciones de la democracia cuando no están de acuerdo con él. Cuando están de acuerdo con él, se convierten en genios, héroes, patriotas. Ante esta situación, yo creo que, por lo menos los que somos oposición de Milei, vemos que hay un cuadro de mucha gravedad. Yo mismo, vos decías, me estoy cargando la campaña al hombro y no soy candidato.
me ofrecieron, y se habló de que yo lo fuera, estuve dispuesto a hacerlo, porque creo que lo que está en juego es muy complejo. ¿Candidato como gobernador de la provincia de Buenos Aires? Lo ha hecho algún gobernador, Jaldo creo que lo ha hecho. En Tucumán. Sí, pero porque yo lo entiendo y lo justifico. Me parece que está en peligro la democracia, está en peligro la soberanía. ¿Lo pensaste, lo meditaste? Sí, pero decidí que no, pero sí hacer la campaña Hubiera sido como fuerte igual. Hacer la campaña como si lo fuera, porque veo que estamos en un momento donde si Milei gana estas elecciones, lo que va a hacer ya no puedo. Mi opinión es de una gravedad que me complica contarlo. Si te entendí, entonces que ante esta situación que viene de mucha gravedad, tenés que tirar toda la carne al y asador. que la dirigencia política tiene que poner el cuerpo que dentro de lo legal. Lo último que les digo, con el telón de fondo de la inestabilidad en el Congreso, con el telón de fondo de los casos que ponen tan nerviosos al oficialismo, con el telón de fondo de 2 elecciones importantes que están a la vuelta de la esquina en el calendario, la economía está bastante volátil. El dólar subiendo y bajando y sobre todo las tasas de interés que tanto complican la actividad económica, porque ¿qué pyme pediría ahora un préstamo teniendo que pagar casi 80% de interés? Esto va a pegar, por supuesto, en la actividad económica, pero el gobierno está convalidando esas tasas para sacar pesos del mercado y que nadie se vuelque demasiado a la divisa estadounidense, que igual sigue cotizando en 1.330, 1.340, más o menos por ahí está el número, o estuvo el número durante toda esta última semana, la situación económica preelectoral que seguiremos actualizando semana a semana. Y así llegamos al final de Los Pasillos del Poder, ya saben, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. No se olviden de recomendarnos, de seguirnos y de hacernos llegar temas que quieran que aparezcan en este podcast. Soy Nacho Girón, un verdadero placer estar otra vez con ustedes y hasta la semana que viene.